quiero llevarles a un versículo, hermano, donde vamos a aprender algo especial que el Señor nos ha dado en esta noche. Está un versículo en el libro de Nahum. A ver, lo buscan, aunque lo ponen en la pantalla así, pero es bueno que usted traiga su Biblia. Y dice aquí la palabra en el capítulo 1, ¿verdad? Porque aquí hubo un acontecimiento y es la ira vengadora de Dios, porque Dios se venga de sus enemigos. Pero aquí como que estaba el profeta Nahum suavizando las cosas, ¿verdad? Como que aquí nos habla a cada uno de nosotros cuando pasamos por momentos de prueba, de luchas, ¿verdad? Que la hay en el mundo, pero aquí dice el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Aquí hay una promesa. ¿Qué dice? Jehová es bueno. ¿Cuántos alaban a Dios? Por su bondad ustedes y yo estamos aquí. Por su bondad el Señor nos ha perdonado, ¿sí o no? Pero a veces nosotros despreciamos la bondad de Dios. Y aquí dice la palabra, Jehová es bueno. ¿Y qué sigue? Fortaleza en el día de la angustia. Y oiga esto. Y conoce a los que confían en Él. Él conoce a cada hombre, a cada mujer que ha puesto la fe y la confianza en Él. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos puesto la confianza en el Señor. Hemos creído en el Señor, ¿verdad? Y Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él conoce a los que confiamos en Él, pero conoce también a aquellos que tienen duda. Los que no tienen la fe, Él los conoce, aunque dicen que tienen fe, pero es una fe que como que es muerta. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Entonces vemos aquí en este pasaje, porque si leemos el contexto para llegar a este versículo 7 del capítulo 1 de Nahum, mire lo que dice el versículo 2, para que veamos por qué llegó el profeta a decir, pero Jehová es bueno, a pesar de que estaba enojado el Señor con la nación, estaba enojado el Señor con aquellas personas que continuaban en el pecado. El versículo 2. Jehová es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el Señor? Celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, que se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta el melo y la flor del Líbano fue destruido. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Ahora el versículo 6 dice, escuche, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hinden las peñas. Y aquí viene lo que dice, mire cómo estaba. Yo estaba pensando, cuando estaba leyendo estos versículos, estaba pensando como antes de la lluvia. ¿Qué oyeron ustedes antes de la lluvia? ¿Ah? Trueno fuerte, mire, oiga bien. Como quien dice, aquí estoy yo, dice el Señor, mire. Y un viento fuerte, recio, mire cómo Dios se da a conocer. Pero se da a conocer también el Señor por medio de ¿qué? De su bondad. Oiga bien, Dios es bondadoso a pesar de todo eso, pero aquí el profeta como que suaviza las cosas, ¿verdad? Como que él está allí suavizando lo que el Señor nos continúa diciendo en este pasaje. Y vemos, hermanos y hermanas, lo que el Señor es a través de ese versículo. En este versículo podemos llegar solamente a Dios. ¿Por qué podemos llegar solamente a Dios? ¿Cómo podemos llegar a Dios? Solamente ¿por qué? Porque Él es bondadoso. Mire, a pesar de situaciones que hay en el hombre, en el ser humano, en las naciones, en los pueblos, en la familia, Dios está esperando al hombre que reaccione. Dios a veces permite algunas situaciones en nuestras vidas para que nosotros reaccionemos
y debemos de reaccionar buscando a nuestro Dios. Porque el salmista lo decía así, en el capítulo 25, puede buscarlo el capítulo 25 del Salmo 25, versículo 8. Dice, ¿cómo es el Señor? Y dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Mire que es tan bueno el Señor que Él nos enseña por el camino que usted y yo debemos de andar. En el camino bueno y recto. Eso es lo que enseña el Señor y por eso Él declara allí, el salmista, que Dios es bueno. Hay personas que a nosotros no nos quieren enseñar, ¿sabe? Pero Dios sí es tan bueno que Él nos enseña su palabra para que usted y yo caminemos conforme a ella. Usted y yo caminemos conforme el Señor nos enseña en su palabra. Entonces vemos que allí el Señor es bueno y justo. Y Él corrige, oye bien, a través de su palabra, Él corrige la conducta de los pecadores. El Señor ama lo justo, lo recto. Su amor llena toda la tierra. Amén. Qué tremendo lo que nos enseña el Señor. Y dice que, otro pasaje que el salmista declara que en el 34:8 del Salmo, 34:8 dice la palabra: gustad y ved que es bueno Jehová. Y oiga esto, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuántos somos dichosos? Recuerde que dice ahí la palabra, que es dichoso, que es feliz toda aquella persona que confía en el Señor. El que desconfía de Dios dice, ¿quién sabe si lo hará? ¿Quién? Y comienza la duda. Oye bien, entonces allí vemos la gran enseñanza que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Vemos que el hombre es feliz cuando confía en el Señor. Y así nos enseña esos versículos en el cual estamos dando lectura, que debemos de confiar en el Señor. Y eso es lo que hacía ya, decía el profeta. La propia naturaleza del Señor nos muestra entonces que Él es bueno. La naturaleza de Dios es dar, perdonar al pecador y recibe a todos aquellos que por medio del arrepentimiento y la fe vengan a Él. Por eso el Señor siempre está haciendo el llamado al hombre. Él no rechaza al hombre, Él no rechaza a nadie. Siempre el hombre tiene que decidirse de buscar al Señor porque no lo va a rechazar. Y Dios continúa todo el tiempo haciendo el llamado al hombre. Y vemos que los hechos de Dios testifican que Él es bueno entonces. Es bueno porque Él nos ama. Amén. Él nos ama, mis amados hermanos. En el Calvario, Dios realmente nos mostró lo bueno que Él era a través de su Hijo Jesucristo. Eso es algo que lo debemos de saber, que Dios es bueno. En esta noche todos tenemos que entender, aquel que pone la confianza en el Señor, que Dios sigue siendo bueno, aunque estemos pasando por momentos difíciles, pero usted no diga, el Señor no me oye, el Señor está contra mí. Es cierto que a veces Dios permite algunas cosas para que nosotros reaccionemos y vengamos a Él, porque Él es misericordioso y compasivo. Dios es una fortaleza poderosa para aquellos que ponen su confianza en Él. Oiga bien, es fortaleza, es un muro que nadie lo mueve. Poderoso es el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador. Y usted puede decidirse en esta noche a que Dios sea su fortaleza. Porque el hombre sin Dios está débil. Somos débiles sin el Señor, pero con Él somos más que vencedores, dice la palabra. Entonces, para vencer la tentación, oiga bien, Dios es una fortaleza. Para aquellos que enfrentan la tentación, Él puede protegernos y cuidarnos en toda forma de peligro. Dios protege a cada uno de nosotros. Dios protege al hombre del crimen, de la mentira, del robo.
Dios es nuestra fortaleza. Nosotros no podemos guardarnos de nosotros mismos, pero Dios puede hacerlo porque Él es nuestra fortaleza. Él es poder divino. Por eso usted y yo nos hemos sostenido en los caminos del Señor, no porque lo que sabemos nosotros, sino porque Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo fuerte. Hay un canto que así lo dice, ¿verdad? Hace tiempo no lo hemos cantado ese canto, pero Él es fortaleza, castillo fuerte, es nuestro Dios. Amén. Dios protege a los que son de Él. Dios protege a los que somos de Él. Él nos guarda, Él nos cuida. Él siempre está con nosotros. También en el Salmo, muy conocido por nosotros, en el capítulo 1 del Salmo, versículo 6, oiga lo que dice. Ahí ese Salmo 1 habla de dos grupos. Los que confían en el Señor, los que andan en sus caminos, son prosperados, ¿verdad? Y hay una bendición grande. Pero aquí el versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué es lo que conoce el Señor? Nuestro camino, nuestro andar, nuestro salir, nuestro entrar. Él conoce donde usted y yo nos movemos. Él nos ve a cada uno de nosotros. No podemos escapar del ojo de Dios. Por eso el hombre tiene que reconocer que dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí tenemos nosotros la bendición, hermanos, en nosotros, que el Señor dio su vida para rescatarnos a todos. Dios conoce, hermano, por supuesto que nos conoce. Él conoce su vida, Él conoce mi vida. Él conoce nuestro carácter, Él conoce nuestro hablar, nuestro caminar, Él lo conoce todo. No somos extraños para Dios. Nos conoce que somos sus ovejas. Pero hay una palabra, la palabra dice, mis ovejas, que dice, oyen mi voz. Y yo las conozco y ellos me siguen. Y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él es todopoderoso para sostenerlo. Él conoce nuestra condición. Él conoce cuando estamos con temor. Si usted está lleno de temor, Él lo conoce. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Buscarlo a Él. Porque Él es bueno, fortaleza en el tiempo de ¿qué? De angustia. Y Él conoce los que confían en Él. Tenemos que conocer al Señor, hermanos y hermanas, de esa manera. Él nos conoce cuando estamos débiles. ¿Cómo se siente usted? Él lo conoce cuando usted y yo estamos en debilidad. Él conoce bien todo nuestro ser. Algunas veces experimentamos temor. Nahum debe haber estado abrumado por el poder del enemigo. Ahí lo vemos. El enemigo solo lo que puede hacer es amenazarnos, poner temor, pero no nos puede vencer. ¿Por qué? ¿Por qué no nos puede vencer el enemigo? Porque Jehová es bueno, es fortaleza en el tiempo de la angustia. Y Él conoce que usted y yo confiamos en Él. Tenemos nosotros esa arma espiritual de Dios. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre que nos ayuda en cualquier momento. Nahum debe haber estado abrumado por el poder del enemigo. Los gobernantes de la antigüedad inventaban maneras crueles para sus enemigos. Cuando Nahum oyó todo aquello, debió haberse atemorizado mucho. Cuando nosotros oímos muchas cosas que pueden pasar en el país, a veces nos ponemos inquietos. Pero más bien usted y yo debemos de tener confianza en el Señor, porque Él nos guardará, nos protegerá de todo mal. En este mundo hay de todo, pero usted y yo que confiamos en el Señor, debemos de tener esa confianza solamente en Él. Y Él sabe si usted y yo somos desconfiados. Él sabe si usted y yo confiamos en Él, porque Él lo sabe todo. Dios conoce cuando le fallamos, ¿sí o no?
Él lo conoce. Él sabe cómo está su vida de usted. Él sabe, Él lo sabe. Él lo sabe que muchos batallan y son vencidos a veces. Y caen en las trampas del enemigo. Algunos han caído de la gracia de Dios. Pero por eso el Señor nos enseña en ese versículo que Él es bueno. Que aunque dice que los santos caen, pero ¿qué hacen? Se levantan. Y usted y yo nos podemos levantar de algo que entendemos que hemos estado batallando y de pronto, ¿verdad?, sucumbimos en esa situación. Dios conoce cuando le fallamos. En el tiempo de la debilidad podemos fallar a Dios. Por eso hay que fortalecernos en el Señor. Porque en el tiempo de debilidad usted y yo le podemos fallar a Dios. Pero hay que fortalecernos en el Señor. En el poder de su fuerza. Vestido con toda la armadura de Dios para deshacer toda la obra de maldad. Porque somos atacados. Pero recuerde que el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro refugio. Podemos ser cobardes como lo fue Simón Pedro. Él nos conoce cuando bajamos o subimos. Él sabe cómo está su vida espiritual, sabe. Él lo sabe muy bien. Él sabe si usted está fortalecido en el Señor o está débil espiritualmente. Pero es el momento de buscar al Señor en oración. No es el momento de decir es que yo soy débil. Y muchas personas así lo declaran. Y dicen, yo soy débil, hermano. Yo caigo en esto y en esto y en esto. Mire, y no pone atención a lo que dice la palabra. Ojalá que en esta noche usted y yo llevemos bien marcado ese versículo. Que el Dios es bueno. ¿Y qué más? Fortaleza en medio de la angustia. Yo no sé qué usted tiene angustia. Yo no sé qué está pasando en su vida que está angustiado. Está desesperado. A veces cuando las finanzas se vienen un poco abajo, se desespera. Está ahí abrumado, está con temor, está afligido, está angustiado. Pero recuerde lo que dice la palabra, que Dios es bueno. ¿Cómo estaba pasando allí esa nación? Mire, cómo estaba haciendo el Señor allí. ¿Verdad? Él estaba muy enojado contra el pecado. Él iba a hacer algo allí. Él advierte allí, pero aquí el profeta Nahum se anima y dice, pero Dios es bueno, aunque acontezca algo que nosotros lo vemos contrario a nosotros. Usted y yo podemos decir que Dios es bueno. A veces nosotros declaramos que Dios es bueno cuando todo va bien. Todo va bien en la finanza, todo tenemos alimento, está bien la salud. Ay, gloria a Dios, decimos nosotros. Pero como que es difícil decir un gloria a Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles. Cuando estamos angustiados, como que es difícil decir gloria a Dios, aleluya. Yo creo, hermano, que somos pocos los que podemos decir de esa forma al Señor. Porque recuerde lo que dice la palabra de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles todas? Todas las buenas cosas. No, cuando dice todo se refiere a las pruebas, a las luchas, a los momentos difíciles, como a los momentos de abundancia, como en los momentos de escasez, como en los momentos de enfermedad, como en los momentos de salud. Te fijas que a veces es como difícil cuando las cosas se están moviendo ahí, como que no me gusta esto que está pasando, y a veces nos ponemos a murmurar, nos ponemos ahí a hablar, en lugar de hablar con el Señor y decirle, Señor, yo sé que me está pasando esto, yo sé que esto está aconteciendo, pero tu palabra me enseña y me dice que tú eres bueno, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi ayudador, yo confío en ti, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón. Mire, ahí hay como una oración en ese texto para que usted y yo lo podamos declarar en los momentos difíciles. Porque todos nosotros como seres humanos pasamos por eso, por pruebas, por luchas, por situaciones, hermanos. Yo sé que algunos de ustedes en esta noche están escuchando y yo sé que algo está pasando en su vida. Pero recuerde que la palabra del Señor nos enseña eso, que Dios es bueno. 1 Corintios capítulo 8, podemos ver qué nos enseña el apóstol Pablo allí
en el capítulo 8 de Primera Corintios, versículo 3. Ocho tres dice, pero si alguno ama a Dios, ¿qué dice? Es conocido por Él. ¿Sabe Dios, hermanos y hermanas, que usted y yo le amamos? Pero sabe también si no lo amamos. ¿Sabe el Señor que si usted y yo estamos siendo fieles o infieles? Lo sabe también, sabe. ¿Sabe el Señor que si usted y yo tenemos comunión con Él, sí o no? Él lo sabe. ¿Sabe el Señor que si usted y yo oramos todos los días? Él lo sabe. Entonces no podemos nada esconder del Señor, porque dice aquí, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cuántos amamos al Señor? Y Él lo conoce, no solamente lo declaramos, hermano, así nomás. Hay que amar no solamente de palabra, sino en verdad y en hechos. Hay que demostrar que amamos al Señor. No lo vamos a separar de Dios porque estamos pasando luchas y pruebas. Es el momento de decirle a Dios a través de ese versículo que hemos meditado: tú eres bueno, tú eres mi fortaleza en medio de mi situación. Tú eres el que me das la fuerza, Señor, en medio de mi enfermedad, en medio de mi tribulación, en medio de mi escasez, en medio de mi dolor. Tú eres mi fuerza. Y mire que las cosas cambian cuando usted y yo declaramos. Hay que declarar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios libera, cambia, transforma nuestras vidas, mis amados. En esta noche podemos descubrir entonces, hermanos y hermanas, amigos o amigas, los amigos que están en esta noche, usted a través de la palabra está descubriendo que el Señor es bueno. Él sabe lo que usted está pasando en su hogar, en su familia. Pero recuerde que Dios no lo ha abandonado. Dios es bueno, que Él es nuestra fortaleza y que realmente nos conoce. Él conoce cómo está tu vida en esta noche. Él conoce tu corazón, Él conoce tu andar y tu caminar.